El Señor ha resucitado y se ha levantado de entre los muertos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Nadie le quitó la vida. Él puso la vida por nosotros. Y como tiene el poder para dar su vida, también tiene el poder para tomarla. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y desde ahí gobierna y da vida eterna y abundante. Oremos. Señor, estamos reunidos en tu nombre y esta mañana queremos glorificarte. Queremos coronar toda la enseñanza que tú nos has dado a lo largo de la semana. Señor, entendemos perfectamente desde el día que entraste a Jerusalén para cumplir las Escrituras. Todo cuanto enseñaste, Señor, las cosas que hiciste, los milagros que realizaste, la enseñanza que nos diste en la última cena, tus padecimientos desde el huerto de Getsemaní hasta el momento en que proclamaste a viva voz, consumado es. Fuiste bajado, Señor, de la cruz y fuiste sepultado. Pero al tercer día te levantaste de entre los muertos con poder y gran gloria. Y hoy estamos acá juntos para celebrar que tú eres nuestro Señor. Te bendecimos. Amén. Amén, hermanos. Hablar de la resurrección es un tema apasionante, hermoso y tremendamente amplio. Hoy quiero centrarme en las horas que vienen después del momento en el cual el Señor se manifestó primero a María. Tenemos un breve tiempo con Pedro, no sabemos lo que hablaron con Pedro, pero quiero centrarme un momento después. Abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y mientras van buscando Lucas 24, 13, quiero hacer una breve introducción para ilustrar lo que hoy día vamos a ver. Hay un artista internacional reconocido de la parte norte de nuestro continente, y sabemos que Norteamérica no solamente es Estados Unidos, incluye Canadá y México, ¿no? Entonces es un tremendo artista que ha anunciado una gira y tenía que llegar a Bolivia, pero pues anunció que ya no. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque me llama mucho la atención todo el movimiento que hubo al respecto. Porque tú puedes ver a gente que literalmente no le interesa que venga o que no venga, no le gusta y punto, o sea, ahí está, no le interesa saber nada. Pero hay gente que está loca por asistir y si no va a venir aquí, se va a ir a otro país, pero tiene que ir y ver a su artista favorito. Y conoce todo de él. Es decir, no solamente conoce sus canciones de memoria, ha visto todas sus series, ¿no? Porque esta serie más tiene, conoce toda su vida, conoce de su papá, de su mamá, de sus hijos, de todo conoce, todo. Y seguramente va a hacer lo que sea para tener la entrada. Y es interesante cómo hoy en día las entradas ya no son como antes, ¿no? Antes eran un papelito, donde tenía un número, tú te comprabas la entrada y podías asistir. Ahora hay la tecnología bastante interesante para no duplicar o no falsificar las entradas, ¿no? Entonces, generalmente son manillas. Y el material de la manilla es interesante porque te pones la manilla y la única manera de sacarla es literalmente arrancándola y rompiéndola. Y es bastante resistente. Entonces, cuando tú quieres entrar al concierto, ¿qué tienes que hacer? Pues comprar la entrada. Lo primero que tienes es comprar tu entrada. Lo segundo es ir, ¿no? Asistir. Y cuando estás haciendo la fila para entrar, no sé, ya sea pues en la parte de atrás, en VIP, Super VIP, Recontra VIP, Mega VIP y donde sea, entonces tú tienes que entrar y hay una persona que está controlando si tienes o no la entrada. Y tú llegas y le dices, te pregunta, ¿tu entrada? La tengo. ¿Dónde está? Aquí en mi bolsillo. No puedes entrar si no te la pones. Entonces, ¿qué haces? Te la pones. Y ya con la manilla puesta, recién puedes entrar. Tú no entras si tienes la manilla en la billetera, no entras si tienes la manilla en el bolsillo,
No entras si tienes la manilla comprada pero la has dejado en tu casa. La única manera de entrar es con la manilla puesta donde tiene que ser. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque así como hay gente que literalmente puede hacer cualquier cosa para entrar y asistir a ese concierto, y así como hay gente que no le interesa saber de este concierto de esa persona, hay gente que le gusta y como que, bueno, se compró la entrada o le llegó la entrada y entró, pero como no conoce bien qué es lo que está pasando, como que se aburre. Ah, sí, está una canción que le gusta, una que otra, pero pasa la mayor parte del concierto un tanto aburrido y sin saber qué es lo que está pasando. Y este ejemplo creo yo que viene de manera muy buena para ilustrar lo que vamos a ver. Porque así como sin la manilla nadie podría entrar a ese concierto, nosotros no podríamos entrar al reino de los cielos sin una marca. Hay una marca. Y vamos a conocer esta marca. Vengo a ustedes con la palabra del Señor y voy a tocar 5 puntos. Y les pido que estén muy atentos a estos 5 puntos. Porque mi propósito es que juntos tengamos la certeza de que esta marca para entrar al reino de los cielos está en y con nosotros. Dice la palabra del Señor. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Pongamos un poquito de contexto. El Señor ya había resucitado. Sí, a veces nos dejamos llevar por lo que vemos en las películas. Y una de las películas más famosas de la resurrección de Cristo, pues el día domingo, cuando sale el sol, ustedes van a ver que la roca que tapa el sepulcro poco a poco comienza a girar y se abre. Hermanos, no fue así. No fue así. No dejemos que la televisión, Hollywood, las películas nos influencen. Que sea la palabra lo que nos muestre qué pasó. Porque el sábado, cuando ya había caído el sol, y el Señor estaba en el sepulcro y rodaron la piedra que era tremendamente pesada, no solamente para impedir que entraran, sino para que el olor saliera en cualquier sepulcro. Los sacerdotes fueron donde Pilato para pedir una guardia y para sellar el sepulcro. Entonces, ¿cómo se sellaba el sepulcro? Pues se clavaban unos anclajes alrededor de la roca, se cruzaba unas cuerdas muy duras, se amarraba lo más fuerte posible y se sellaban los nudos con una cera especial y se ponía una marca. Porque así se sellaban los romanos para que algo esté lacrado, digámoslo así. Y nadie podía romper eso. Entonces, no solamente estaba sellado, se puso una guardia. Y no era 1 o 2, una guardia tenía un número amplio de soldados romanos. Y no eran cualquier soldado que apareció, eran soldados altamente entrenados. Eran soldados que habían pasado meses siendo preparados para matar. Entonces ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Estaban ahí. Y de acuerdo a la costumbre, la ley de los soldados y la parte romana, si algún soldado romano se dormía en función, era ejecutado. Así, directamente era ejecutado. Así que ellos sabían que si tenían que montar guardia, iban a entregar su vida por eso. Cuenta la palabra que cuando salió el sol hubo un temblor. Y esa roca que estaba ahí, literalmente fue arrancada. No fue recorrida, fue arrancada. Cuando se construyó un sepulcro, se cavaba en la roca y en la parte de la puerta se abría un canal. Y ese canal servía para rodar la piedra para que entre perfectamente y no sea movida. Esta roca no fue rodada en su canal, fue arrancada de ese canal. Y cuenta también las escrituras de que los soldados cayeron como muertos, asustados, petrificados por lo que habían visto. Un ángel arrancando la piedra y el Señor resucitado.
Llegaron las mujeres, entraron hasta el sepulcro, salieron y supieron que Jesús había resucitado. Y lo más interesante es que si ustedes prestan atención a la palabra, los soldados estuvieron ahí como muertos, tirados en el piso, viendo todo lo que había sucedido. No es que salieron huyendo. Cuando ya Jesús salió, cuando las mujeres se fueron, recién la guardia fue a dar parte de lo que había pasado. Recién. Entonces fueron testigos también de la resurrección. Obviamente fueron sobornados para decir que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero Jesús ya estaba caminando. Se presentó a María, como les dije, se presentó a Pedro. No tenemos relato de lo que hablaron con Pedro, pero hay dos porciones en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y Pablo también da certeza de esto, de que habló con Pedro. Y este pedazo de relato de camino a Emaús se encontraba, como dice aquí, a 60 estadios, más o menos 11 kilómetros y medio de Jerusalén, unos par de horas de caminata. Y ahí estaban estos hombres volviendo. Pónganse un poquito en situación con los hombres. Tal vez es una pareja de matrimonio, no sabemos, pero eran discípulos de Jesús. Y estaban volviendo a su casa porque como que ya no tenían nada más que hacer en Jerusalén. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Marcos nos cuenta de que Jesús se manifestó, se presentó a ellos con otra forma. Por eso no los reconocieron. Pero ahí estaba el Señor caminando junto con ellos. Y dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Notan? Ellos estaban tristes al punto de que Jesús, no solamente porque era Señor, sino porque era evidente a cualquier persona que estaban tristes, desanimados, desganados. Y uno puede entender la euforia de la semana de Jesús, la euforia de verlo entrar triunfante de la enseñanza, de los milagros, de sacar a la gente del atrio del templo. Y de repente su Señor fue crucificado y fue sepultado. Y todo lo que ellos creían, todo lo que ellos habían escuchado, para ellos se les derrumbó porque no entendían. Entonces, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahora, quiero que prestes mucha atención a las palabras de Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! Imagínense esta reprensión del Señor. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si ustedes leen, ahí está con signos de admiración. Y es para enfatizar lo que el Señor dijo. Y
muchas veces indicado de que la Reina Valera, la versión que estoy leyendo, es muy elegante. Y no es que maquilla, pero en realidad usa palabras muy elegantes para las palabras fuertes que se dicen. Aquí Jesús reprende a estos discípulos. Básicamente les dice, tontos, son unos tontos y son de mala voluntad para creer las Escrituras. Eso es lo que les dice. Tontos y mala voluntad. Conocemos lo que significa ser tonto. Es un insulto, un adjetivo bastante fuerte. Pero esto de mala voluntad, les doy un ejemplo. No sé, todos los que son papás alguna vez le dieron una instrucción a sus hijos, ¿no? Entonces tal vez él estaba en su programa favorito viendo la tele y le dices a tu hijo o a tu hija, no sé, ve y haz tal cosa. Ay, justo ahora estoy viendo mi programa. ¿Y cómo va a hacer las cosas? Refunfuñando, lento, mostrando su enojo y de mala gana. Es decir, con mala voluntad. Amén, papás. Amén. Bueno, entonces sabemos de qué es lo que se está hablando. Por eso es que cuando Jesús les dice, ¿por qué tienen mala voluntad para creer las Escrituras? ¿Saben? Jesús da una reprimenda muy fuerte. Tontos, mala voluntad para creer las Escrituras. Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que el Señor te dijera eso? Si a mí el Señor me dice, eres un tonto y eres una mala voluntad para la palabra, yo lloraría. Lloraría de angustia y de dolor por no haber buscado y escudriñado más la palabra. ¿Cuál es el centro de todo esto para el Señor? ¿En qué se está centrando Él? En las Escrituras. Y continúa, dice, versículo 20, y Jesús les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¡Wow! Entonces, yo creo que aquí está el primer punto que todos nosotros debemos pedirle al Señor. Yo creo que todos debemos rogar al Padre. Debemos rogar no ser tontos y no ser mala voluntad para escudriñar en la palabra y creer las Escrituras. Yo no quiero ser tonto. Yo no quiero ser mala voluntad. Yo quiero inquirir en las Escrituras, disponer, preparar mi corazón. Yo anhelo que ustedes hagan lo mismo, que dispongan su corazón para escudriñar la palabra y conocer más y más del Señor. ¿Por qué padeció? ¿Por qué resucitó? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo como creyentes? ¿Y cómo estamos viviendo todos los días? ¿Lo estamos haciendo conforme a nuestra voluntad o conforme a la voluntad del Padre? No seamos mala voluntad con la palabra. Amémosla, leámosla, vivámosla todos los días. Y ese es el primer punto. Debemos rogarle al Señor que nos dé la voluntad y el amor por su palabra. Eso es lo que necesitamos. Lo que sigue a mí me impresiona. Versículo 27, y presta atención, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir, que Jesucristo literalmente abrió, no es que solamente tomó un rollo, un pergamino y abrió delante de ellos, les abrió la palabra para que le entiendan. Y desde principio a fin de lo que en ese tiempo estaba revelado, que era el Antiguo Testamento, les mostró a estos discípulos qué es de lo que él decían. Y la palabra que está acá, ¿no?, que dice,
les declaraba. Está muy bien traducida. Pero la palabra en el texto original es de donde proviene la actual palabra de hermenéutica. Es decir, que Jesús hizo hermenéutica en las Escrituras con estos discípulos. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica, hermanos míos, es una ciencia y es un arte. Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Por qué ciencia? Porque responde a leyes establecidas. Por ejemplo, yo, si voy a escudriñar la palabra, tengo que conocer el contexto histórico. No puedo interpretar como si viviéramos en este tiempo. Debo conocer los tiempos, a quién estaba dirigido. Debo conocer el idioma original, debo conocer la gramática del idioma, debo conocer lo que la palabra me está hablando a mí. Y es un arte, porque el arte debe ser practicado. Cuando un artista comienza, no sé, por ejemplo, alguien que está pintando, comienza a pintar, pues no para de hacerlo, pinta y pinta y pinta hasta que muere. Y cada vez sus pinturas van mejorando y mejorando y mejorando un montón. Por eso es una ciencia y es un arte. Y todos nosotros, hermanos míos, podemos hacer esto. ¿Saben por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos da el conocimiento para ir a la palabra y escudriñarla e interpretar la palabra, pero como aquí dijo el Señor, apuntando a Él, dirigiéndonos a Jesús, no a nosotros, a Cristo, no a las circunstancias, al Señor, no a lo que queremos, a nuestro Salvador, no a lo que pretendemos, al Cristo resucitado, y será Él quien transforme nuestra vida conforme a las Escrituras. Así se manifiesta el verdadero poder del Espíritu Santo en nosotros. Que la palabra se haga vida en nosotros y que sea manifestada al mundo entero con la fe que nos ha sido dada. Hermanos, este es el segundo punto. Que interpretemos la palabra apuntando a Jesús. ¿Cuánto más el Nuevo Testamento? Que Cristo es el eje central de todo esto. Ahora, sigamos con el relato, porque se pone muy interesante. Dice, llegaron a la aldea donde iban, es decir, a Emaús. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, es decir, lo retuvieron, le obligaron a quedarse. ¿Y qué dice? Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Escuchen bien, ¿qué es lo que dice? Se sentó a la mesa, tomó el pan. Y esto es interesante porque debemos conocer la cultura de ese tiempo. Quien hacía esto es siempre el jefe de familia. Pero en ese momento lo hizo Jesús. En esa casa había un jefe de familia, pero se le concedió a Jesús, al invitado, al que estaba ahí, realizar esta operación. Es decir, tomar el pan, bendecirlo y darlo. Y eso fue algo especial y espectacular. Vean la acción. Tomó el pan, lo bendijo. Para bendecirlo debía levantar las manos. Y lo repartió, es decir, que lo partió y le dio a cada uno. ¿Tienen clara la acción en su mente? Ok, perfecto. Ahora, una vez que hizo eso, tomar el pan, bendecirlo y darlo, dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es decir, esa acción de tomar el pan, bendecirlo y entregarlo, abrió los ojos de estos hombres. Vamos a ver por qué, ¿sí? Y Jesús literalmente desapareció.
Dice, versículo 32, este versículo me encanta. A mí me fascina este versículo. Dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaba en el corazón de estos hombres? Ardía su corazón. Ardía su corazón cuando escuchaban la palabra del Señor. Ardía su corazón cuando el Señor les abría las escrituras y les declaraba lo que de Él decían. Ardía su corazón. Y aquí necesito poner un énfasis en algo. Porque este es mi tercer punto. Las escrituras, hermanos míos, apuntan al corazón de las personas. Pero no estoy hablando del corazón de la época del romanticismo, porque algo que ha dañado mucho el entendimiento de lo que es el corazón en la Biblia es la época del romanticismo, cuando se comenzó a enseñar que en el corazón están los sentimientos. ¿No? Que alguien está enamorado y te doy mi corazón porque estoy enamorado de ti, te amo. Ok. Hermanos, en la palabra del Señor, los sentimientos, ¿saben dónde están? En las entrañas. Están en las entrañas. Por eso el Señor se constreñía. Si ustedes tienen una versión más antigua, van a decir que el Señor se le revolvían las entrañas de compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Es importante que conozcamos las Escrituras en ese aspecto. Porque en las Escrituras, les doy otro ejemplo. ¿Saben ustedes dónde estaba la conciencia? Si tienen una versión antigua, van a leer lo siguiente. Y mis riñones me exhortaban. Y uno dice, ¿cómo? O sea, ¿se estaba con infección urinaria? No, es que para ellos los riñones era el lugar donde estaba la conciencia y desde ahí venía toda la parte de ser redargüidos. Interesante, ¿no es así? El corazón en la palabra es el asiento de la voluntad. Ahora, ¿se acuerdan que les dije de ser mala voluntad? ¿No? Si mi corazón no tiene la voluntad de hacer algo, no lo voy a hacer. O si estoy obligado a hacerlo, pues lo voy a hacer de mala gana, de mala voluntad. Pero el corazón, como el corazón es el asiento de la voluntad, si mi corazón le pertenece a Dios, todo cuanto haga va a ser con gozo para mi Señor. Por eso es que la palabra nos exhorta a que sobre toda cosa guardada, ¿qué hagamos? Guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué más dice? Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Es decir, que si nuestro tesoro está en, qué sé yo, el trabajo, nuestra voluntad va a estar orientada al trabajo y nada más. Si nuestro tesoro es acumular riquezas, nuestra voluntad está en hacer todo lo posible para acumular riquezas. Si nuestro tesoro son nuestros hijos, todo lo que hagamos va a ser para evitar que nuestros hijos se vayan de nuestro lado. Si nuestro tesoro es una relación personal, vamos a centrar toda nuestra vida en esa persona. Pero cuando nuestro tesoro es nuestro Salvador, todo cuanto hagamos va a girar en torno a nuestro Señor. Y ahí viviremos la verdadera vida abundante que Él quiere para nosotros. Entonces, donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso, a estos hombres les ardía el corazón. Es decir, el Señor mostrándoles de lo que Él hablaba en las Escrituras, comenzó a haber un fuego en su corazón que les mostraba y los impulsaba y los guiaba a buscar más y más de Jesús, al punto de básicamente obligarlo a que se quede con ellos y que entrara en la casa. Entonces, hermanos, las Escrituras apuntan al corazón. Este es mi tercer punto. Yo quiero pedirte que cuando tú abras la palabra del Señor y comiences a escudriñarla, deja que hable a tu corazón, no a tus sentimientos. Los sentimientos, por si acaso, fueron creados por Dios y expresan
lo que sentimos. El libro de los Salmos es uno de los libros más hermosos que expresan todos los sentimientos humanos, desde la alegría más grande hasta el enojo más fuerte. Entonces, el tema de los sentimientos, cuando están gobernados por la voluntad sujeta a Dios, son sentimientos que van a estar en orden y van a dar la gloria al Señor. Por eso es que debemos apuntar al corazón y deja que el Señor, porque solamente Dios, nadie más que Dios, conoce nuestro corazón. Deja que le vaya hasta lo más profundo y quite de ti lo que no le agrada. Por eso, hermanos míos, al apuntar al corazón, nos muestra quién es Jesús. Y si conocemos quién es Jesús, no vamos a hacer mala voluntad para conocer la palabra. Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. ¿Qué pasó con estos hombres? Porque cuenta en las escrituras de que el sol ya se había metido, ya estaba oscuro. Por eso se quedaron en la casa. Dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Ven, aquí está el relato que se apareció a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una vez más, este versículo está enfatizando que los reconocieron. ¿En qué momento? Cuando repartió el pan. Vamos a dejar esto un momento ahí. Sí, vamos a volver a esto porque ese es mi último punto. Manténganlo ahí. Reconocieron a Jesús cuando repartió el pan. Ok, entonces estos discípulos no les importó la hora. No les importó los 11 kilómetros que había que recorrer. No les importó que era de noche. Su corazón ardía y tenían la necesidad de comunicar que habían visto a Cristo resucitado y les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento y su corazón necesitaba comunicar esto. Y corrieron a Jerusalén y encontraron a los 11 y encontraron a los demás discípulos y cuando llegaron entre ellos estaban hablando que Jesús ya se había aparecido a Pedro, que Jesús estaba vivo y ellos les contaron, igual lo hemos visto, estaba en el camino con nosotros, no lo reconocimos, nos abrió las escrituras, nos abrió el entendimiento y de repente los reconocimos, era el Señor que estaba con nosotros. Si tú estás pensando que lo reconocieron porque estaba en una forma y después como que volvió a su forma, dije, no. Vamos a entender por qué lo reconocieron. Sigamos con el relato. Versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Wow, así como desapareció de la casa donde estaban esos discípulos, Cleofás y la otra persona con la que estaba, así apareció en medio de ellos y la puerta estaba cerrada. Eso es lo que dice también en los evangelios. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora escucha. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Voy a volver a estos pasajes un momento más. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora escucha lo que Jesús les dijo. Escucha esto. Estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Mira, Jesús fue claro y directo. Y este es mi cuarto punto. ¿Quién abrió el entendimiento a estos hombres? Solamente fue el Señor. Solamente fue Jesús. Hoy en día, ¿cómo llega este entendimiento a nosotros? Porque Jesús envió al Consolador que había prometido el Padre y el Señor. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, Él envía al Espíritu a nosotros. Y es el Espíritu que abre nuestro entendimiento. Hermanos míos, yo puedo literalmente desgastar mi vida entera aquí predicando la palabra. Y lo voy a hacer con todo mi amor. Pero solamente el Espíritu Santo, solamente nuestro Dios Todopoderoso puede abrir el entendimiento de todos nosotros para que la palabra aterrice en nuestro corazón, eche raíz y dé fruto y vivamos la palabra. Yo les comparto una de mis mayores aflicciones, si no la más grande. Hermanos que tienen Biblia, hermanos que la han leído, hermanos que han escuchado la palabra, pero que hacen completamente lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no se les ha abierto el entendimiento de las Escrituras. Yo me pregunto, y solamente el Señor tiene la respuesta, ¿serán salvos? ¿El Espíritu Santo estará en ellos para abrir las Escrituras y abrirles el entendimiento? Esa es mi mayor aflicción. Mi anhelo, hermanos míos, es que todos los que están aquí hoy escuchando la palabra, por el poder del Espíritu Santo en ustedes, se les sea abierto el entendimiento y nos demos cuenta que el Señor es nuestro Salvador. Y no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Y Él gobierna. Y su palabra es nuestra guía. Ese es mi anhelo, hermanos míos. Así que mi cuarto punto es rogarle al Padre. Rogarle porque nuestro entendimiento de las Escrituras sea abierto. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos. Y saben, es lo que menos está pasando. Y aquí está otra de mis aflicciones. Otra de mis aflicciones es que mientras pasa el tiempo, lo que menos se hace en la iglesia del Señor los domingos es predicar y enseñar la palabra. Se amplían tiempos de otras actividades y se reduce el tiempo de la enseñanza bíblica de las Escrituras. Y esto es un desastre para la iglesia. Porque el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y por falta de entendimiento. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, nadie nos va a engañar. Nadie va a usar estratagemas para llevarnos por cualquier viento de doctrina. Estaremos firmes en las Escrituras y sabremos a quién le hemos creído. Y no va a haber nada, ni nadie que nos mueva. El Señor será siempre nuestra guía. Este Señor que ha resucitado. Ahora, hermanos míos, vuelvo a este pasaje.
¿Qué hizo Jesús? Versículo 39. Les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué había en las manos y en los pies de Jesús? Estaban las marcas de la cruz. Los que estuvieron presentes el día viernes podemos entender la magnitud de estas marcas y dónde estaban ubicadas. Estaban ubicadas acá, en esta parte, porque debían trabar el hueso para no salirse de la cruz. Estaban en la parte de los pies para trabar con los huesos y evitar que se resbalara. ¿Qué más? ¿Qué otra marca más tuvo Jesús? La del costado. Es la lanza que entró por abajo de la costilla hasta el corazón del Señor. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Juan 20, 24. Ahora escucha esto. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vuelvo al punto del relato del camino de Emaús. Y vuelvo al punto de la bendición del pan. Porque en 2 partes se enfatiza que los reconocieron. ¿Por qué? Porque repartió el pan. Vamos a ilustrar esto, ¿sí? La ropa en ese tiempo eran mangas largas, que cubría más o menos la mitad de la mano. ¿Sí? Por el sol, por varias cosas. Entonces, esa era la ropa común para todas las personas. Entonces se puede decir que las marcas de la cruz estaban ocultas a la vista de las personas. El manto igual cubría los pies. Cuando entraron a la casa, Jesús para tomar el pan, ¿qué tenía que hacer? Estirarse. ¿No es así? Para bendecir el pan, ¿qué tenía que hacer? Levantar las manos. Y para dar el pan, ¿qué tenía que hacer? Partirlo y estirar la mano para dar a cada uno. ¿Qué vieron estos discípulos? ¿Qué vieron estos discípulos? Las marcas de los clavos en la cruz. Y cuando vieron las marcas de los clavos en las manos de Jesús, los reconocieron. Y entendieron quién era. ¿Recuerdas el ejemplo que di al principio? Para entrar a un concierto, si tú sabes que hay una entrada, que debes adquirirla. Ok, puedes adquirir la entrada. Pero si la entrada, si esta manilla no está en ti, no puedes entrar. Así la hayas comprado. No puedes entrar. Es exactamente lo mismo con nuestro Señor resucitado. ¿Saben por qué? Hay mucha gente que está muy cerca de Jesús, que conoce mucho de las Escrituras, que asisten
religiosamente los domingos o cualquier otra reunión de la iglesia. Están muy cerca de Jesús, pero Jesús no está en ellos. ¿Cómo somos salvos por fe en Cristo? Cuando Él está en nosotros y cuando nosotros estamos en Cristo. Solamente así tenemos vida nueva, eterna y abundante. Por eso es que hay relatos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en las parábolas, de gente que hacía cosas en el nombre del Señor. Y le dijeron a Jesús: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa y tal cosa. Y Jesús les dijo: no los conozco, hacedores de maldad. Ahora, quiero aclarar algo. Y aquí a veces muchos hacen énfasis en esto. Hacer milagros no es malo. ¿Existen los milagros? Claro que sí, nuestro Señor es todopoderoso para hacer eso y más. El asunto no está en hacer o no milagros. El asunto está en que el Señor esté en nosotros y con nosotros. Porque hoy en día los milagros son hechos por el poder del Espíritu Santo, no por el poder de ningún hombre. Si al Señor le place, los milagros son hechos. Entonces, hermanos míos, si el Señor no está en nosotros, Él nos dirá: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo las marcas de Cristo pueden estar presentes en nosotros para que entremos al reino de los cielos? Porque las marcas de Cristo están en Cristo y Él está en nosotros. Y su Espíritu Santo nos ha sellado. Una de las costumbres que se ha perdido hoy en día es el tema del juramento. ¿Saben cómo antes se tomaba juramento en los tiempos antiguos? Porque el hecho de levantar la mano para jurar viene de ahí, de ese tiempo, ¿no? Levantabas la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas culturas, cuando se hacía un pacto, se hacía una marca, un corte, y la otra persona tenía el corte. Entonces tú lo que hacías era mostrar que había un pacto con esa persona. Entonces levantabas la mano. Es como que el día que estemos delante del Padre, el Padre nos diga: tu entrada. Y Jesús levantará las manos. ¿Y qué habrá ahí? Las marcas de la cruz, de su padecimiento, y que Él entregó su vida por ti. Y que tú creíste en Él como su Señor y Salvador, y fuiste sellado por el Espíritu Santo. Entonces Él te dirá: entra en el gozo de tu Señor. Las marcas de la cruz, hermanos míos, tienen tremenda importancia, a tal punto que en el cuerpo glorificado de Jesús se mantuvieron. Hermanos, Jesús podía haber resucitado inmaculado, es decir, sin ninguna herida. Pero Dios tomó la decisión de que tenga un cuerpo glorificado con las marcas. Es decir, cuando estemos en el reino de los cielos y podamos hablar con Jesús, tú vas a poder ver las marcas de la cruz, lo que le costó a Él tu salvación, lo que le costó a Él que tú puedas entrar al reino de los cielos, lo que le costó a Él que tú tengas paz para con Dios. Tú vas a ver esas marcas. Yo quiero pedirte que tengas siempre presente estas marcas, porque son los pies del resucitado, las manos del resucitado, el costado del resucitado, que es la garantía de que nosotros también un día junto con Él resucitaremos. Hermanos, Jesús le dijo a Tomás: porque viste, creíste. Bienaventurado aquel que, sin ver, cree. Yo pregunto esta mañana: ¿tú crees que Jesucristo es el Señor y murió por ti?
¿Cuán convencido estás? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesucristo murió por ti? ¿Tú crees que es el pago más que suficiente para que tú tengas paz para con Dios? Él es nuestro Señor. Y a Él le damos la gloria. Y Él en la última cena nos dio una ordenanza. Proclamar esto hasta que Él venga. Y quiero pedirles que se pongan de pie para disponer nuestro corazón a compartir esta Santa Cena. Y mientras nuestros hermanos nos ayudan a repartir el pan y el vino, yo quiero pedirte que cierres tus ojos y traigas a memoria todo lo que el Señor ha hecho este tiempo por ti. Si tú comprendes de que has estado alejado en tu relación con Dios, hoy es el día de volver a sus pasos. Si tú entiendes que has estado siendo mala voluntad para con su palabra, hoy es el tiempo de poner nuestro corazón en el tesoro que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, y que sea su palabra la que nos guíe siempre. Hermanos míos, cada uno ore y póngase a cuentas con su Salvador. Algo que aprendimos en este tiempo, sobre todo cuando enseñamos acerca de la última cena, es que Jesús anheló compartir con sus discípulos la última cena. Y el punto central de la cena siempre será Jesucristo. Y Él nos enseñó a hacer esto en memoria de Él. Jesús tomó en el tiempo indicado el pan, tomó en el tiempo indicado de la copa y nos dio una ordenanza. Y nos dijo que hagamos esto en memoria del Señor. Y cada vez que compartimos este pan y esta copa, anunciamos la muerte de nuestro Señor. Y cuando anunciamos la muerte del Señor, también debemos anunciar la resurrección de Cristo, porque sin la resurrección de Cristo no tendríamos, vana sería nuestra fe, no tendríamos fundamento. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y Cristo vive en nosotros. Por eso, hermanos míos, es tan importante este tiempo de tener el entendimiento claro de qué es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo partido, entregado, flagelado por nosotros. Estamos compartiendo de la copa
símbolo del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, porque fue Él quien derramó su sangre por nosotros en nuestro lugar. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es el Señor quien nos da la bendición de poder compartir esto. Esa noche Jesús tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos, a cada uno de ellos. Y les dijo: coman. Este pan simboliza mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Pueden comer del pan. De igual manera Jesús tomó la copa en el momento indicado y les dijo: beban. Esto representa mi sangre, sangre de nuevo pacto que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Pueden tomar de la copa. Así, hermanos míos, compartimos como hijos de Dios, compartimos como hermanos, y hoy podemos proclamar a viva voz que Jesucristo vive y que vive para siempre y que un día volverá y nos tomará consigo mismo y nos llevará al reino de los cielos y recibiremos ese cuerpo glorificado y podremos ver las marcas del Señor, las marcas de la cruz. Yo no sé tú, pero yo quería de rodillas ante mi Señor y besaría esos pies y besaría esas manos y le diría cuánto lo amo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu entrega. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu cuerpo entregado por nosotros. Gracias porque al tercer día resucitaste de entre los muertos. Gracias, Padre, porque estás sentado a la diestra y un día vendrás a recogernos. Un día vendrás y todo será consumado, Padre. Y podremos gozar el resto de la eternidad a tu lado. Oh Señor, contemplarte, estar contigo es nuestro galardón. Y estamos agradecidos porque nos diste el privilegio, la gracia inmerecida de contar con esto. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer y el hacer de seguir adelante. Pese a cualquier circunstancia, Señor, proseguimos a la meta. Tú eres nuestra meta. Y encomendamos en tus manos toda circunstancia que podamos pasar hoy. Porque solamente contigo tendremos la victoria segura y certera. Nos encomendamos a ti y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria a tu Señor, al que vive.